Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, hay algo bastante, pero bastante extraño ocurriendo en este momento con el universo de DC. Porque mientras Linternas acaba de estrenarse como una de las grandes apuestas de James Gunn y DC, y los fans todavía siguen discutiendo las decisiones polémicas que se han tomado en esta serie, ya están trabajando en una posible segunda temporada. Pero, y sí, hay un pero bastante, pero bastante importante acá, HBO todavía no le ha dado luz verde. Y yo supongo que la esperanza es lo último que se pierde. Y es por eso que Chris Mundi, que es el showrunner de esta serie, está trabajando a toda marcha, está trabajando en ideas y en un guión y espera poder presentarle todo este trabajo a sus jefazos en DC para que le den el visto bueno y empiecen con la producción efectivamente. Y siendo honesta con ustedes, a mí me encanta que la gente tenga iniciativa, me encanta que se tome la libertad de hacer esas cosas. El problema es que presentaron algo que desde el momento uno está generando muchas controversias y eso no ayuda para nada porque eso aleja a los fans. DC decidió jugársela con una apuesta extremadamente arriesgada, y esa apuesta tiene nombre y apellido, lo vimos en el día de ayer, es Hal Jordan muriéndose en el primer episodio. La primera iteración de este universo de Linternas Verde más grande de todos los tiempos, con el fandom esperando su presentación durante años para que se muera en los primeros 20 minutos. Hay que ser muy idiota para hacer algo así. De hecho, los propios creadores sabían perfectamente que esta decisión iba a generar rechazo. Damon Lindelof, de hecho, en una entrevista reconoció que inicialmente tuvo dudas sobre esta apuesta, diciendo que era demasiado arriesgada, mientras que Chris Mundi, que es la persona que está trabajando ahora en la segunda temporada, defendió esta decisión como una pieza fundamental de la historia. Y ahora está trabajando en una segunda temporada, pero está diciendo que va a tener un enfoque diferente. Y yo me pregunto si esto es demasiado poco y demasiado tarde para arreglar la cagada que se mandó. No creo que le den una segunda temporada, no creo que le den una segunda oportunidad, pero quién sabe, todo puede pasar. De todos modos, veamos todo esto. Antes, si disfrutas de contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, con un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, entonces, quería empezar aclarando algo, porque a pesar de que lo dije expresamente en el video de ayer, hay algunas hermosas personitas que estaban súper enojadas en los comentarios, diciendo que era solamente el primer capítulo, que no les tenemos que tirar tanta mierda, que cómo podría ser una mala historia si recién empieza, que esperen a que la temporada termine para poder opinar. Yo estoy como, bueno, ¿por qué tendría que esperar a que termine la temporada para poder opinar si ya desde el principio están cagándola y están haciendo desmadres? Podemos hablar de lo que hemos visto, no podemos hablar de lo que va a venir después. Pero bueno, también había muchísima gente que decía que había que leer los cómics antes de opinar, antes de decir tantas pendejadas, y que podría no haber muerto de verdad. Y primero, eso es completamente cierto. Podría no haber muerto de verdad, de hecho fue lo que dije expresamente. Podría haber sido un cambio de forma, podría haber sido un alienígena, podría revivir, porque en los cómics ya lo han traído de vuelta. Pero dejando de lado eso, si está muerto o no, efectivamente, y si lo van a traer o no lo van a traer, o si lo vamos a ver solamente en flashback, es una decisión súper controvertida y arriesgada por el primer capítulo. Y solamente tenés una oportunidad para causar una buena primera impresión y DC lo arruinó, porque hay muchísima gente que está súper pero súper enojada. Y Hal no es la única discusión, porque otro de los grandes protagonistas es Jon Stewart. Y Jon siempre ha sido presentado como un personaje extremadamente disciplinado, serio, estoico y con un enorme sentido del deber. Además, por su experiencia militar, era una persona súper seria y eso era parte fundamental de su identidad. La serie, en cambio, apuesta más por una interpretación mucho más vulnerable, mucho más conflictiva, mucho más emocional. Paga para hacernos el delicioso con señoras de la tercera edad. Es súper impulsivo, es vegano y también tiene el mismo problema que tienen muchísimas personas negras. Creen que solamente existe el racismo hacia ellos, que ellos son las eternas víctimas, que el resto debe compensarlos y tratarlos de manera especial porque ellos son especial, y que los blancos son los villanos. Y después también tenemos a una sheriff local que termina siendo bastante pero bastante importante dentro de la historia, a pesar de que se supone que tiene que tratarse sobre las linternas verdes. Y esta es una jefaza empoderada, construida de forma excesivamente dominante, autosuficiente, misándrica y odiadora de los hombres. Y como cereza del pastel, porque ni siquiera eso es todo, esto es más un thriller policial que una aventura superheroica tradicional. Nada de los cómics se respeta acá más allá de los nombres de nuestros protagonistas.
Para empezar, el anillo es muchísimo más que un arma en los cómics. Es prácticamente el elemento que convierte a una persona en un linterna verde. Cuando un linterna verde muere o deja de cumplir su función, el anillo es el que busca y selecciona a un nuevo portador que considera digno. Sin embargo, acá Hal se pone a entrenar a Jon Stewart para que sea su sucesor y podría hacerlo perfectamente, siempre y cuando el anillo lo haya elegido primero. Pero acá Jon ni siquiera ha recibido el anillo todavía. Por otro lado, también se pasan por las nalgas todo eso del traje. El anillo tiene la capacidad de generar un uniforme de Green Lantern y que varía bastante dependiendo de cada Green Lantern. El traje no tiene por qué ser una prenda convencional que el personaje se pone físicamente como si lo vemos hacer en esta serie. Con Hal, que tiene su traje en su armario como si fuera, no sé, una campera más de todos sus outfits. Entonces, no me puedes decir algo como hay que leer los cómics antes de opinar, por eso es bueno tomar ácido fólico durante el embarazo, cuando claramente no sabes un carajo de los cómics y se nota que a tu mamá le faltó ácido fólico durante el embarazo y solamente te pusiste una fotito de Green Lantern como para jugar a ser fan, pero sos simplemente una farsa. Por otro lado, todo esto de que empezó con el pie derecho, está recibiendo muy buenas críticas, es otra mentira total y completa. Sabemos que Rotten Tomatoes es una farsa, por eso siempre les digo de forma sarcástica la siempre confiable Rotten Tomatoes, porque sabemos que han falsificado sus puntuaciones una y otra vez, los hemos atrapado con las manos y las masas muchísimas veces. En los sitios de verdad, como Metacritic por ejemplo, la gente le está dando solamente un 6 de 10, eso no es nada bueno. Y todo esto nos lleva al tema del video, perdón me estoy extendiendo demasiado, porque mientras todo esto tole sigue creciendo, tenemos a Chris Mundi trabajando en una segunda temporada completamente solo, de forma autodidáctica, porque nadie le dijo que lo hiciera, lo cual me parece gracioso, me gusta y al mismo tiempo me causa un poco de ternura. De nuevo, me encanta que la gente tenga iniciativa, que no sean de esos que digan, bueno, que fluya, que la vida fluya, porque la vida no fluye un carajo. ¿Qué te pensás? ¿Que si no fluye no es por ahí? Ridícula. ¿Te parece que la vida fluye? Pero bueno, me estoy extendiendo demasiado. Vayamos directamente a leer el artículo. La segunda temporada de Linternas no ha recibido luz verde. El productor ejecutivo Chris Mundi confirma de Hollywood Reporter que lleva aproximadamente 6 semanas trabajando en una posible segunda temporada con Christopher Caldwell y que hablaremos con la gente sobre ello muy pronto. Todavía no existen guiones. Mundi dice que aún está en la fase de desarrollo de la historia, creando una temporada por su cuenta con la esperanza de que HBO le encargue una. De nuevo, la esperanza es lo último que se pierde. Que esta propuesta tenga éxito o no depende del público. Bueno, si depende del público están un poco en el horno porque DC ha perdido una gran base de fans desde que el Pistolas empezó a hacer todos sus desmadres. Además, después de cómo empezó, posiblemente muchos se bajen y no quieran darle una segunda oportunidad. Como dije antes, solamente tenés una oportunidad para causar una buena primera impresión y Chris Mundi la desperdició por completo. No sé si la gente va a querer seguir confiando en que van a hacer algo bueno. La cuestión es si la segunda temporada es una historia que interesa a la gente, dice Mundi. HBO aún no ha publicado las cifras de la audiencia de esta serie. Los co-creadores Damon Lindelof y Tom King no participarán en la segunda temporada. Ambos están trabajando en sus propias series. Razón por la cual, Caldwell está presente en su lugar. Mundi afirma que la segunda temporada se contaría de una manera ligeramente diferente que resultará novedosa, centrándose en personajes que los espectadores ya conocen y aprecian. De nuevo, creo que la arruinaron. Es una lástima que quieras cambiar las cosas ahora. Quizás es demasiado tarde y es demasiado poco. También hablan con franqueza sobre la incertidumbre. Hay que seguir adelante con total confianza, afirma, aunque admite que tampoco hay que desanimarse si HBO rechaza la propuesta. Lo describe como un extraño juego al que enfrenta todo creador de series sin confirmación. Bien, si DC está convencido de que Linterna funciona, ¿por qué todavía no existe una confirmación oficial? Weird. Si me preguntan, yo creo que muy probablemente lo cancelen dado todos los cambios que están sucediendo en este momento en DC. Hay algunas series que por contrato tienen garantizadas 2 temporadas, pero no hicieron eso con Linternas, así que pueden decidir no continuar perfectamente y no habría ninguna clase de problemas, no tendrían que pagar penalizaciones ni nada por el estilo. Además, hace unos días vimos cómo la mitad de los proyectos, más de la mitad de los proyectos que tenían para el primer capítulo, Dioses y Monstruos, fueron cancelados, así que no me sorprendería que esto siguiera por ese camino, que también fuera cancelado.
James Gunn y Peter Safran están construyendo un universo completamente nuevo y hay que reconocer que todo está saliendo bastante, pero bastante mal. Y Linternas no es la excepción, están teniendo una recepción crítica muy, pero muy fuerte. Y a ver, yo creo que, ojo, cuidado de decir algo como Linterna fracasó, sería un poco exagerado porque solamente vimos un capítulo y tampoco tenemos las cifras de audiencia, pero tampoco podemos negar las señales negativas que ya tenemos, porque el nuevo universo de DC necesita lo que el anterior universo necesitaba, que es la confianza del público. Y aunque al principio la tenían, luego la perdieron con Superman, luego con Superborracha, también con la segunda temporada de Peacemaker, con la cancelación de 6 de 10 proyectos, el enfoque subversivo de todos sus proyectos y todos los cambios que están haciendo. Si no hay confianza, no hay público, y si no hay público, no hay dinero, y eso es exactamente lo que necesitan para poder continuar. Puedes hacer una película o una serie que sea excelente, pero si el público no aparece, entonces el estudio empieza a hacerse preguntas, y justamente ahora Warner está entrando en una etapa de cambios gigantescos. Paramount Skydance obtuvo todas las autorizaciones regulatorias para avanzar con la adquisición de Warner. Eso significa que Warner está entrando en una nueva etapa. Y cuando cambia de dueño un estudio, cambia las prioridades, cambia las estrategias, cambia los ejecutivos y eventualmente también pueden cambiar el enfoque de las franquicias. Y si a todo esto le sumamos el regreso de Zack Snyder a Warner y el reestreno de todas sus películas, todo parece que no vamos a tener más linternas. Ni más linternas, ni más superborrachas, ni más supermancito, ni pistolas, ni nada. Y a ver, ojo, podría estar completamente equivocada. O podría ser que no. Solamente el tiempo los dirá. Así que yo por ahora lo voy a dejar acá. Cuéntame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chau, chau.